Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por la misericordia que has extendido hacia nosotros este día, Señor. Gracias, Señor. Al preparar una palabra, al preparar una mesa para nosotros, Señor. Sí, Jesús. Dios, damos gracias porque no la merecemos, Señor. No merecemos ese pan de vida, Señor. Pero tú en tu misericordia y gracia, Señor, a ti te ha placido, Señor, abrir hoy la puerta para que nosotros podamos entrar y comer de este manjar, Señor, de esta palabra que nos da vida, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que uses a la pastora Susi, Señor. Úngela, Señor. Unge tu palabra, Señor. Que hoy esa palabra traiga vida a nuestros corazones, Señor. Que pueda ser sembrada en tierra fértil, Señor, que dé fruto al 100 por 1, que pueda crecer, que pueda echar raíces hacia abajo, Señor. Pueda dar ramas hacia arriba, Señor, y pueda dar fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos hoy que nos bendigas. Háblanos al corazón, háblanos a la mente, Señor. Transforma nuestras vidas por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor Dios Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos, a mis necesidades, Señor. Danos la porción que necesitamos hoy en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, quédate con nosotros, bendito Señor. Amén y amén. 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 Bueno, Dios los bendiga y qué gusto verlos, saludarlos y sobre todo sentarnos a la mesa, ¿verdad? Aquí estamos sentados a la mesa y es Dios el que nos da la porción que cada uno necesita, como oró el hermano Ricardo. Sí. Yo no soy capaz de darles absolutamente nada, si no es por la palabra de Dios. Nosotros pues comemos por la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que es el Espíritu de Dios el que la inspira, pero no es a través de uno, sino solo el Señor puede hacer que esa verdad se avive en nuestro corazón. Solo déjenme, voy a quitar una cosa aquí que me está... Ahí está. Me aparecieron rótulos. Ok, pues el día de hoy vamos a, con la ayuda de Dios, porque vamos a trazar unas cosas aquí, pero básicamente vamos a hablar de cómo funciona en la voluntad de Dios, ¿verdad? En el hombre, la semana pasada vimos cómo la voluntad en el hombre se corrompió a través de la semilla que Lucifer sembró, ¿verdad? Se corrompió y el hombre, o sea, siempre busca su propio camino, siempre va por su propia, de acuerdo a su razonamiento carnal, de acuerdo a lo que cree que es lo mejor. Entonces, nuestra voluntad fue distorsionada, fue torcida, corrupta por la semilla incorrecta, y entonces ahora nosotros, en lugar de seguir la línea que Dios estableció, que siempre es a través de Jesús, dígase, la redención que hay en él, y luego viene la revelación, Dios nos abre su verdad, nos explica, por así decirlo, cuál es el... Y por último, por supuesto, encontramos la satisfacción en hacer su voluntad. La satisfacción está únicamente en Él, y cuando agradamos a Dios y cuando estamos en su voluntad, nosotros mismos, no solo complacemos a Dios y agradamos a Dios, sino que nosotros mismos encontramos esa satisfacción. Amén. Así es de que, pero quiero que tracemos un poquito aquí, es lo que el hermano Hicks pone en el libro, pues está lo que continúa en el libro. Siempre seguimos en el capítulo 1, les quiero contar. No hemos salido del capítulo 1, pero cómo es que la voluntad de Dios es perfecta, y la Biblia dice perfecta y agradable, si se recuerdan, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Así es de que vámonos por favor a Génesis. Génesis 3. Capítulo 7, perdón, estoy en esto, perdón, Génesis 3:7. Génesis 3:7. Eso es fácil encontrarlo. ¿Verdad? Amén. Okay. Más adelantito voy a pedirles ayuda con algunos versículos, algunos hermanos si me pueden ayudar, pero ahorita voy a leer yo. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si nos ubicamos en el huerto del Edén, primero que todo es maravilloso porque Dios, si podemos imaginarnos la tierra completa, ¿verdad? O sea, está la tierra, luego Dios, pues luego, por así decirlo, el Edén, y luego el huerto del Edén. Y esto no es otra cosa más que
una figura de lo que representa, pues de lo que es el tabernáculo. Se recuerdan que el tabernáculo de Moisés tenía 3 recintos y hemos aprendido cómo estos representan, pues cómo es el atrio, perdón, representando nuestras primeras experiencias, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y si lo ubicamos, si ponemos esto de la tierra, Edén y el huerto del Edén, y lo ponemos, por así decirlo, a la par de lo que representa el tabernáculo, esto lo que nos está diciendo es que estaba la tierra aquí afuera, luego el huerto, y Dios puso al hombre en el huerto del Edén. En otras palabras, Dios lo puso en el lugar más cercano a él, como una figura, como lo que es figura del lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, Dios estaba ahí. Si se recuerdan, Dios se paseaba en medio de ellos y la voz de Dios les hablaba continuamente, se paseaba entre ellos, ¿verdad? Así es de que el hombre estaba lo más cercano a Dios, es lo que estoy tratando de resaltar. El hombre estaba hasta lo más cercano, la presencia, la cercanía más hacia Dios, ¿verdad? El lugar santísimo. Pero cuando el hombre pecó, por eso es que Dios lo tuvo que sacar. Dios lo sacó del huerto, si se recuerdan, Dios lo sacó del huerto, pero pues no lo sacó de la tierra, porque aquí seguimos, ¿verdad? Entonces lo sacó del huerto del Edén, porque ya Dios no podía permitir que el hombre habitara cerca de él, porque había pecado, ¿verdad? Entonces, pero, y si se recuerdan, del huerto del Edén salían las 4 ramas, dice que eran 4 ríos. Esto no es otra cosa más que la representación, cada río, ¿verdad? Uno en cada lado, la representación del nombre del Señor, ¿verdad? Sí, y si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, si el hombre se hubiera alimentado del árbol de la vida, la sabiduría de Dios, entonces el hombre hubiera podido tener la capacidad, hubiera tenido tarde o temprano, hubiera conocido el nombre del Señor y hubiera tenido la capacidad, la sabiduría, la prudencia, la inteligencia para salir a toda la tierra y regar el nombre o la naturaleza de Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que a medida que nos acerquemos más a Él, que Jesús crezca en nosotros, que Cristo crezca en nosotros, que nosotros vayamos regresando poco a poco, cada vez más cerca del Señor. Y no que no lo tengamos cerca porque lo tenemos dentro, pero en cuanto a nuestro crecimiento, que vayamos regresando, retomando a la naturaleza original que Dios nos dio, que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Así es que, y eso solo Cristo lo puede hacer en nosotros, porque el hombre, la voluntad del hombre se torció. Pero aquí dice que entonces fueron abiertos, si regresamos a Génesis 3:7, dice, fueron abiertos cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y como les he dicho, cuando uno no sabe mejor, uno pensaba que, bueno, mal, siempre pensamos, si es el árbol del conocimiento del bien y del mal, uno piensa, bueno, si es mal, no es de Dios, y no. Y eso es lo que pasa, que nuestra mentalidad, nuestro filtro, como decimos ahora, ¿verdad? Nuestro ojo se llenó se cubrió de este velo que ha sido puesto en todas las naciones, ¿verdad? En todos nosotros hay un velo que cubre, que nos vela, valga la redundancia, nos vela la verdad. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo pasamos por el filtro de nuestro ojo maligno, que es lo que pasó aquí, ¿verdad? Dice, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. O sea, ellos se dieron cuenta que ellos no tenían ropa natural, pues ropa, no natural, ¿verdad? Ropa como la nuestra, pero ellos tienen que haber tenido una cobertura. Dios no los hizo sin cobertura. Dios hizo al mamífero le dio pelo, a los peces les dio escamas, etcétera. O sea, a las aves les dio plumas. Dios cubrió a sus criaturas. ¿Cómo no iba a cubrir al hombre? Y en el Salmo 104, creo que es, o 102:4, dice que Dios se cubre a sí mismo como de luz, como de vestidura. Y si Dios se cubre de luz, hermanos, Dios tiene que habernos dado luz como vestidura, porque Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Sí. Amén. Entonces, cuando el hombre pecó, cuando el hombre tocó, echó mano del árbol, del conocimiento del bien y del mal, del árbol que le hubiera dado al hombre la capacidad, si hubiera pasado por Jesucristo antes, por el árbol de la vida, le hubiera dado al hombre la capacidad para saber diferenciar, para poder equilibrar, para poder manejar o entender o reconocer
cuando la balanza se va del lado del mal, o dígase dolor, no está diciendo del lado del pecado. Y es que eso es lo que pasa, que nosotros tendemos mal, todo lo malo o mal es pecado o malo. Una cosa es el mal y otra cosa es lo malo. Otra cosa es el pecado. Entonces, la balanza en Dios tiene estos dos lados, día y noche, ¿verdad? Frío o caliente, oscuro o claro, invierno o primavera. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios no lo puso allí para molestarlos, hermanos, para que decirle, ahí está, pero no lo toquen y nunca se los voy a dar. Dios, es un Dios bueno, y seguramente en su momento Dios tenía el tiempo exacto para que nosotros, el hombre hubiera podido echar mano de este conocimiento, de esta sabiduría, de poder discernir este lado de Dios y poder discernir este otro lado de Dios. Pero cuando el hombre comió del árbol sin pasar por Jesucristo, que es lo que Lucifer, el enemigo, siempre está tratando de guiar al ser humano. Y díganme si no, ese es el mensaje hoy en día. A Dios podemos llegar todos. Para Dios hay muchos caminos, es lo que mucha gente dice. Pero no es cierto, como les dije en una de las veces anteriores, solo hay un camino, y el camino se llama el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice la palabra de Dios que nadie puede tocar al Padre, nadie puede tocar la deidad, nadie puede tocar al Cristo, o nadie puede tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal si no pasa por Jesucristo. Por más que traten, ¿verdad? No se puede. Entonces, eso es lo que el enemigo, a lo que el enemigo guió al hombre, en este caso a la mujer, ¿verdad? Pero obviamente también al hombre, y diciéndoles, mira, no necesitas la sabiduría de Dios, tú puedes solo, llega, mira, toca. Y pues, como les conté, ¿verdad? Que mi esposo me ha contado que en la tradición oral judía dice que incluso la serpiente le agarró la manita a Eva. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero eso lo dice la tradición oral judía, y le dijo, mira, toca, no te va a pasar nada, ¿ves? Y pues, si fue así o no fue así, el hecho es que hoy el resto es historia, ¿verdad? Ella tocó esta cosa en Dios, esta balanza en Dios sin la sabiduría de Jesús, y entonces los ojos se les abrieron, pero no con la sabiduría de Dios, de Jesús. Entonces, los ojos, de ahí para acá, nosotros vemos las cosas con nuestro ojo, con nuestro filtro, ¿verdad? Entonces, si uno dice ira, uno piensa en la ira que uno puede llegar a tener. Si uno dice muerte, uno piensa en la muerte que uno, pues la que uno conoce, ¿verdad? Si uno piensa en tristeza, uno dice, sí, tristeza es mala. La tristeza tiene que ser mala porque duele. Y esa es la imagen corrupta, torcida, distorsionada que le quedó al hombre. Fueron abiertos sus ojos, pero sin Jesucristo. Entonces todo lo vemos diferente, lo vemos completamente torcido. Y hoy en día nos dicen que la tristeza es buena y que viene de Dios. Puede venir de Dios también la tristeza. Y uno dice, ¿cómo va a ser? Hermanos, nosotros hemos escuchado, hemos hablado pues con personas, y uno trata de explicarles esto y la gente dice, no, no es cierto, no puede haber, en Dios no hay enfermedad, en Dios no hay tristeza, en Dios no hay muerte, en Dios no es esto, y si hay muerte es del diablo, y si tú estás pasando tristeza es porque estás malo, lo mismo que le pasó a Job, ¿verdad? Caso clásico. Si tú estás experimentando enfermedad, entonces tienes que estar en pecado porque no puede haber enfermedad, en Dios no puede haber enfermedad. Y es ahí donde nosotros no entendemos y no logramos encajar una cosa con la otra. Y muchas personas, y recuerdo a alguien que decía que no podía haber enfermedad en Dios. De hecho, esta persona falleció por enfermedad, ¿verdad? Entonces dice uno, obviamente no estamos entendiendo bien. Así es de que hoy vamos a ver algunos versículos que nos van a abrir los ojos, espero, de que hay muchas de estas cosas que nosotros creemos que son malas, que están en Dios. Lo que sucede es que la tristeza, según el hombre, es completamente diferente a la palabra, a Dios, pero dice la palabra de Dios. El enojo, la ira que ustedes y yo conocemos, es aquel que somata puertas y rompe cosas y pega de gritos y sálvese quien pueda. Ese es el enojo, la ira que uno conoce. Pero también en Dios hay ira, también en Dios hay enojo.
Entonces uno dice, ¿qué? ¿Cómo va a ser eso, hermana? ¿Cómo me está diciendo eso? Yo no, la Biblia lo dice y lo vamos a ver hoy. Entonces sus ojos fueron abiertos y de ahí en adelante, hermanos, déjenme decirles esto. El hermano Hicks lo dice en su libro, me encanta cómo lo dice, pero dice, de ahí en adelante, cuando nuestros ojos corruptos o nuestros ojos se abrieron de la manera corrupta, o se abrió este ojo corrupto en nosotros, el ojo maligno, gracias a la semilla de la serpiente, de ahí en adelante, nosotros vemos a Dios de dos maneras completamente distorsionadas. El ser humano, antes de conocer a Jesús y de entender mejor, o lo ve como un Dios, dice ella, como un Dios serafinado, creo que dice, o sea, como que fuera un serafín, dice, destilando miel y amor, y diríamos meloso, ¿verdad? Un Dios que solo nos da bendiciones y todo es miel y como diríamos aquí, mi esposo diría pastel de fresas con crema, o sea que todo es color de rosa, o un Dios completamente castigador al que no podemos acercarnos. Y mucha gente crece así. No digas eso porque Dios te va a castigar. No y a ver, así crían a sus hijos muchas veces. ¿Verdad? Eso no se hace porque Dios te va a mandar al infierno. O sea, pensamos que o Dios es un Dios súper bueno, que todo está bien, que nunca nos va a pasar nada y que un Dios meloso, diría yo, o un Dios castigador que está continuamente echando a las almas a las llamas del fuego eterno. Y ni uno ni el otro. En Dios están estas balanzas, que está el bien y el mal. En otras palabras, el granizo o el carbón, como lo leímos en el Salmo 18 hace un par de semanas. En Dios están estas dos cosas, pero uno no tiene la capacidad para entenderlo, hermanos. Sin Jesús es imposible. Cuando uno se ve, por ejemplo, cuando uno recién conoce al Señor y le pasa la primera situación adversa, como uno no conoce mejor, uno dice, pero si yo estoy sirviendo a Dios, pero si yo estoy caminando, ¿por qué me pasó esto? ¿Y quién nos explica? ¿Cómo entendemos? Y el diablo con sus acusaciones, ¿verdad? Dios ya te dejó, Dios ya te abandonó, después de todo tal vez ni lo conoces, yo creo que ni eres salvo, mejor deja de buscarlo y deja de ir a la iglesia. Y Dios todo el tiempo tratando de atraernos, pero lo que pasa es que no entendemos estos dos lados en Dios. Y Dios usa ambos lados para atraerlos. A veces usa la luz o el día y a veces usa la noche o la oscuridad. Y hoy vamos a ver por qué, ¿verdad? Así es de que a partir de ahí, nosotros, pues a partir de que el hombre pecó, no tiene la capacidad de discernir. Pero ustedes y yo, que por la gracia de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y el día que le dijimos, Jesús, sálvame, Jesús, la sabiduría de Dios, el árbol de la vida, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Verbo mismo, está adentro de nosotros. Entró a nosotros. Está habitando en nosotros. Entonces, a medida que nosotros lo buscamos, a medida que tenemos una relación con Él, a medida que lo vamos conociendo, podemos poco a poco entender y Él nos va a ir enseñando con experiencias y con su palabra cómo funciona esto, cómo Él nos puede enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a través de su palabra. Así es de que quisiera que se imaginen, vamos a usar nuestra imaginación, quisiera que se imaginen un árbol grande, frondoso. A ver, usemos la imaginación. Estos son nuestros ojos del alma, un árbol grande y frondoso. Ok. Y adentro del árbol, una balanza. ¿Ok? Está la barra central y están sus dos lados de la balanza. ¿Lo ven? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Yo lo puedo ver porque lo dibujé antes. Ok, entonces, en el árbol que vemos afuera es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la balanza o el tronco del árbol, por así decirlo, es el árbol de la vida. Entonces, el árbol, este lado del árbol no puede unirse a este otro lado. O sea, el árbol es frondoso y tiene dos lados, por así decirlo. Su copa cae de un lado y cae del otro.
¿Y qué es lo que une la copa, por así decirlo? ¿Qué es lo que une el árbol? Que unifica el árbol y lo hace uno solo. El tronco. Entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a ver lo siguiente. Por favor, vámonos a Éxodo 34, versículo 7. Ahora sí, voy a necesitar la ayuda de algunos de ustedes para que me ayuden a leer. Éxodo 34. Aquí abrí, cabal. Versículo, ¿qué dije? 7. Ahorita le digo. Versículo 7, gracias. 7. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Que guarda misericordia a millares. Perdón, hermano Eric, perdón. Vamos a leer desde el 5. Desde el 5 al 7. Sí. Perfecto. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, hermano Eric. Ok. Lo que acabamos de leer, bueno, con eso en mente, como les dije, con esta imagen de, de un árbol y de una balanza, podemos poner de un lado de la balanza 11 nombres que pues la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Jehová fuerte, perdón, otra vez aquí, hermano Eric, por favor. Fuerte. Fuerte, Jehová. Misericordioso, piadoso, 3. tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Okay. Muy bien, entonces hemos aprendido a lo largo de todos estos años, hermanos, cómo es que los 12 nombres, son 12 nombres, si ustedes lo cuentan, los 12 nombres de Dios, 11 de sus nombres son sus nombres de misericordia, porque dice fuerte, o sea, ¿de dónde viene la fuerza? De Él, misericordioso. La misericordia es aquello que es lo que aleja de nosotros lo que justamente merecemos. Y la gracia nos da lo que no merecemos. Pero misericordioso, piadoso, tardo para la ira, vaya si no, tardo para la ira, aguanta, nos aguanta. Y dice, grande en misericordia, Sí, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Estoy segura que si ustedes se ponen ahí, ustedes van a decir, Señor, tú has sido conmigo más que fuerte, tú has sido misericordioso, tú has sido piadoso conmigo. Cuando vamos y le decimos, Señor, perdóname. Él es tardo para la ira, es grande en misericordia. No merecemos su misericordia, no merecemos su amor, y sin embargo, Él es grande en misericordia, es grande en verdad. Cuando más necesitamos la verdad de la palabra, el pan de la verdad llega exacto. Y uno dice, es exacto lo que necesitaba mi alma, lo que estoy escuchando. Bueno, grande en verdad. Que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Y entonces, después de todos esos nombres, también dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y que visita la maldad, dice, visita la maldad, no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y si uno solo leyera esto, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, uno diría, uy, ¿cómo? O sea, podríamos asustarnos y decir, ¿cómo puede ser que Dios pues le dé a mis hijos lo que me corresponde solo a mí? Pero ahí dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es. Pero después de haber dicho que es fuerte, después de haber dicho que es misericordioso, después de haber dicho que es grande en verdad, etcétera. Entonces, dio por 11 nombres de misericordia, uno de reprensión, por así decirlo, o de corrección. Entonces, Dios es un Dios justo. De hecho, así es como como abrevia la hermana Hicks, hemos aprendido a abreviar este nombre que dice que visita la maldad. O sea, un Dios justo. Sí, amén. Entonces,
si nosotros tenemos en mente este árbol, como les digo, ponemos de un lado de la balanza, que es del lado del bien, los 11 nombres. Dígase por bien, dígase misericordia. Y hermanos, ¿cuántas veces Dios se ha acercado a nosotros del lado de la misericordia? Sí. ¿Cómo Dios se ha acercado a nosotros? Y uno dice, Señor, me pudo haber pasado esto, pude haber llegado hasta allá, pude haber hecho esto, pero tú a tiempo me libraste. A tiempo me guardaste, a tiempo me hiciste ver el camino por el que yo andaba. ¿Verdad que les ha pasado, hermanos? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén, amén. Entonces, Dios nos, primero, nunca debemos olvidar que la primera manera como Dios se acerca a nosotros es del lado de la misericordia, del lado de sus 11 nombres, la misericordia, la verdad, permítame, su fuerza, su piedad, grande en verdad, que su perdón. Hermanos, el perdón es lo primero que nos alcanzó. Cuando dijimos, Jesús, sálvame, Él nos dio su gran perdón, su gran misericordia. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es, la voluntad de Dios no siempre empieza por su redención, pero aún en esto, espero no confundirlos, pero cuando Dios se acerca a nosotros, lo primero, el camino de Dios, la voluntad de Dios siempre es la redención. Sí. Siempre lo primero que Él nos ofrece es su redención. Y en este lado, en la redención, ahí tiene Dios dos lados. O sea, Dios nos redimió de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Muchos, cuando se les habló, cuando oímos hablar de Jesús y nos dijeron, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Él es el único que puede pagar por tus pecados. ¿Quieres eso? Mucha gente dijo, sí, y rapidito, y fácil. Diga, o sea, por así decirlo, del lado de la misericordia o del lado de este lado de la balanza, o del lado del día, o del lado fácil. Es como cuando ustedes tienen a sus hijos y ustedes les dicen, bueno, estas son las reglas, ¿verdad? Esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Si haces esto, vas a cosechar, te vamos a dar esto y este va a ser tu recompensa. Pero si haces esto, este va a ser tu, ¿qué decimos? Castigo o reprensión, o es lo que vas a cosechar. Sí. Entonces, si tú haces esto, te vamos a premiar, te vamos a llevar aquí, te vamos a llevar yo no sé, ahorita no se me viene un ejemplo tan claro, pero si tú haces contrario a lo que te estamos diciendo, esta va a ser la consecuencia, no vas a poder salir con tus amiguitos, no vas a poder hacer esto, etcétera. Y el hijo tiene la opción de elegir de qué lado quiere aprender. Sí, así es. ¿Del lado del día o del lado de la noche? ¿Y cuántas veces la tendencia, si somos sinceros y todos hemos estado allí, nuestra tendencia es que nos cuesta aprender del lado del día. Hay gente que no le cuesta tanto y cede más rápido, pero algunos con voluntad más firme y más dura, más difícil, necesitamos... Gracias, hermana Cristel. Necesitamos aprender o vamos a aprender mejor del lado de la noche o del lado de la corrección, ya no de la misericordia, sino del lado de la corrección. Pero sí, Dios siempre, siempre, siempre se acerca del lado de la misericordia. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Verdad? Así es de que, entonces, cuando el hijo no decide hacer lo que él, pues, no obedecer, tarde o temprano va a tener que aprender de la otra manera. ¿Le va a doler? Pregunto. Sí. Sí. ¿Le va a gustar? No. Pero al final, tarde o temprano, pues, bueno, algunos no aprenden, pero algunos no aprendemos, pero de todas maneras, tarde o temprano tenemos que aprender. Y muchos, y hay un decir entre los padres, ¿verdad? Pero ¿por qué siempre tenés que ser llevado por mal? Miren qué fácil ejemplo, qué ejemplo tan claro. Pero ¿por qué no hiciste caso? ¿Qué te costaba? Siempre tienes que ser llevado del lado del mal. Y así, esa es nuestra naturaleza, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, tenemos 11 nombres. Y miren, qué tremendo, hermanos. Ahora vámonos, por favor, a Gálatas,
5:22 y le voy a pedir a la hermana Cristel que me ayude a leer esto. Gálatas 5:22. Muy bien. $22 al 23, Cristel, por favor. Gálatas 5, 22. 22 al 23. Ahorita voy. Ay. Ahorita voy, perdón. Está bien. Gálatas 5, 22 al Por 23. favor, Cristel. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hermano Ricardo, si me ayuda, por favor, en Cantares 4:13, para que vean los frutos en Gálatas, donde Cristel acaba de leer, ahí menciona 9 frutos, pero la Biblia en más de una manera dice, básicamente son 12 frutos, ¿verdad? Amén. Amén. Dice Cantares 4:13. Cantares 4:13. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Ok. Ahora, si contamos estos frutos, hermano Ricardo, ¿Sí? podemos ver cuántos son. Amén. Ajá. Granados, aleña, nardo, azafrán, caña aromática, incienso, mirra y aloes. Ajá. Son 9. 9. Y acabamos de leer que en Gálatas 5:22 son 9 frutos. Sí, amén. Y mismo en Cantares, o sea, para que veamos que es una misma cosa, ¿verdad? Estos son los frutos que Dios espera que nosotros demos. Obviamente, Dios tiene esto, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a tener nada que no venga de Dios. Entonces, esos son los frutos a los que el Señor espera que nosotros, pues que de nosotros demos tarde o temprano. Son Amén. 9 frutos en Gálatas y en Cantares menciona estas cosas que salen de, pues, que tiene la amada, ¿verdad? Pero sí, también hay otros 3 que quiero que veamos, por favor, en Cantares, ahí mismo, para que comprobemos que son 12 frutos. Amén. Solo que, permítame un momentito, ahorita se los digo. Me disculpan, hoy estoy con una situación con mis anteojos, por eso es que estoy pidiéndoles ayuda. Cantares 2:13, pues están, pastora. Sí, en el 2:13. Sí, y el otro está en Cantares 6:1. Ajá, 6:1 o 11. 11. Ok, ajá. Por favor, hermano Ricardo. Dice Cantares 2:13, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Amén. Esos son 2 frutos. Esos son los 2. Ahora en Cantares 6:11 dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Ok, aquí en el primero vimos que estaban las vides y los higos, ¿verdad? Sí, o sea, amén. Entonces, estos son los otros 2 frutos. Los higos nos hablan de la sinceridad, básicamente. Sí. Amén, amén. Y pues no es nuestro tema, pero y luego las vides nos hablan de entrega. Sí. Y en Cantares 6:11, los nogales, que son nueces, ¿verdad? Nos hablan de el fruto de compartir. Así amén. Es que ustedes lo ven allí, son 12 frutos básicamente que a los que nosotros tenemos que lograr pues dar fruto, ¿verdad? Que se formen en nosotros. Pero esto está en Dios. Y cuando el Señor se acerca a nosotros del lado de la misericordia, hermanos, nosotros vemos en Dios un Dios lleno de amor,
un Dios lleno de gozo, un Dios lleno de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, de mansedumbre, vaya si no, de templanza, un Dios que Sí. se dio a nosotros, un Dios Amén. totalmente transparente, por así decirlo, por pues Sí. los hijos, verá la sinceridad, un Dios totalmente, pues que se entregó totalmente a nosotros y un Dios que compartió, ¿qué más? Que compartió a su hijo con nosotros. Entonces, en este lado de Dios, en el lado del día, en el lado de los frutos del Espíritu Santo, en el lado de la paz, de la paciencia, el gozo o los 11 nombres de misericordia, esa es la manera como Dios se acerca a nosotros. O sea, esto es lo que se tiene que formar en el lado del día, por así decirlo. Pero Amén. cuando nosotros nos Amén. resistimos, cuando nosotros no entendemos o no atendemos a la voz de Dios misericordiosa, Dios tarde o temprano se tiene que acercar a nosotros del lado de la noche. Y déjenme Amén. decirles, tal vez están pensando, pero Dios ya me redimió, ya no tengo por qué pasar noches. Sí, ya Dios nos redimió de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero ahora Ujú. Dios necesita o Dios quiere redimirnos del poder del pecado que todavía opera en nuestros miembros. Amén. Amén. Y Amén. ninguno de nosotros es perfecto, ni ustedes ni yo somos perfectos. Entonces tenemos que ser redimidos de tantas cosas de nuestra naturaleza carnal que todavía nos gobierna. De esta Sí. cosa de que nosotros, como estamos aprendiendo ahorita en la iglesia, que esta cosa, este inconsciente que nos sale facilito, lo primero que sale, eso es lo que está hasta adentro, ¿verdad? Eso es lo que somos. Así es de Amén. que ya fuimos redimidos de la paga del pecado por la gracia de Dios, que es la muerte y el infierno. Pero ahora necesitamos, queremos, deseamos, ser redimidos del poder del pecado. Entonces Dios siempre se va a acercar a nosotros del lado de la misericordia. Y Dios Sí. nos va a decir, mira, esto se tiene que ir. Este enojo, por ejemplo, se tiene que ir. Esta cosa en nosotros que nos hace vengarnos de otros, eso se tiene que ir en ti. Y uno, Sí. pues, cuando Dios a través de su palabra, ¿verdad? Cuando vemos los frutos y decimos, Señor, yo no quiero, si se recuerdan cuáles eran los frutos de la carne, ¿verdad? Y solo tenemos que vernos en el espejo, ¿verdad? En Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los adulterios, el engaño, la lascivia, etcétera. Todas las cosas que vemos en nosotros mismos. Entonces, si nos vemos a nosotros en el espejo y vemos esto que está en Dios, decimos, wow, cuánto me hace falta, Señor. Amén. Todavía, tal vez ya hay un poco de paz en nosotros, gracias a Dios, pero no Amén. somos, si somos honestos, no siempre estamos llenos de paz. Tal vez ya hay un poco de mansedumbre, pero no siempre reaccionamos igual. A veces nos sale Cristo, sale en nosotros y sale mansedumbre, y qué emoción, se siente tan maravilloso cuando dice uno, wow, respondí como hubiera respondido Jesús y estamos felices y nos sentimos plenos, pero al rato alguien nos dice otra cosa y sale completamente lo contrario. Entonces vemos cómo todavía tenemos que ser redimidos de esta naturaleza carnal, de esta semilla que fue sembrada en nosotros, que corrompió totalmente la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, cuando Dios nos salva, nos redime de la paga del pecado. Pero ahora Dios nos quiere redimirnos, Dios quiere redimirnos de nosotros mismos. Entonces, Amén. Dios se va a acercar a nosotros de este lado, como les digo, insisto, del lado de la misericordia. Y oímos su palabra. Dios nos habla en sueños. Y quiero recordarles que cuando Dios trató con Job, miren cómo fue. Uno dice, pero la primera, digamos, el inciso A de la prueba, dígase, Job pasó por una prueba. El inciso A de su prueba, Job sacó 100. ¿Se recuerdan? Sí, sí. ¿Cómo terminó su oración? ¿Quién se recuerda? A ver, hermana Meli, ¿cómo terminó Job? ¿Cuál fue la oración de Job en la primera prueba? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor. Excelente, o sea, ganó su examen. Ok, ese es el inciso A. Pero luego Dios iba a ir más profundo. Habían cosas en Job que él no veía y Dios sí. Sí. Y se recuerdan, cuando empieza la segunda prueba y si uno lee todo el libro de Job, vayan y léanlo y uno dice, wow, Job básicamente acusa a Dios y le dice que es su enemigo, que se convirtió en su enemigo. Lo acusa tremendamente y en otras palabras le dice, Señor, ¿por qué me estás tratando así si yo qué te he hecho?
yo me he Ujú. portado bien, yo le he dado Sí. de comer a las viudas. Y empieza a decir un montón de cosas. Obviamente esto en Job, que estaba tan adentro, él no lo veía. Y uno dice, ala, pero es que qué impresionante. ¿Quién puede soportar una prueba así? Perdió sus hijos, sus ganados, todo, lo perdió todo. Solo Dios le dejó a su esposa. Y uno dice, pues cualquiera reaccionaría así. Pero si ustedes se van, si ustedes leen el libro de Job, cuando llegaron sus amigos, si se recuerdan, eran 4 amigos, pero 3 de los amigos empezaron a tratar de razonar con Job, pero no lo lograron. Y cuando no lo lograron y Job les respondía como les respondía, ellos se enojaron y empezaron a acusar a Job, a decirle, seguro hay pecado en ti, confiésalo y ya y vas a salir de esto. Seguro Sí. hiciste algo malo. Y no lograron conectarlo o reconectarlo con Dios. Pero Eliú, el menor, dice que les dijo, yo me callé por respeto a las canas, pero ahora voy a hablar, dice. Y me encanta, esa es una porción de la palabra de Dios que a mí me bendice mucho. Y le dice a Job, Job, de una o de otra manera habla Dios, o en sueños, o en visiones nocturnas. Sí. Pero el hombre no entiende, dice. Y lo dice, le habla en sueños o en visiones para apartarlo de su mal camino, pero el hombre no entiende. Y miren, hermanos, eso a mí me salvó la vida para entender esto, porque uno podría pensar, pero wow, esto sorprendió a Job y fue una prueba espantosa, una cosa tremenda. Dios tiene que haberle hablado a Job antes de pasarlo por la prueba. Porque ahí mismo lo dice. Eliú le dice, Job, ¿por qué te sorprendes? Estoy parafraseando, ¿verdad? Esto son mis palabras porque no estamos en ese tema, pero ¿por qué te sorprendes? Tú estás en esta situación porque Dios tuvo que llevarte al otro lado de la balanza. Seguramente Dios trató de hablarte con su nombre de fuerte, misericordioso, tardo para la ira, ¿verdad? Grande en verdad, que perdona la iniquidad, perdona el pecado. Y tal vez Job pensaría, pero es que yo no he pecado. Conscientemente no, pero en Job estaba lleno de orgullo. Sí. Y Dios tuvo que hacerle ver todo lo que tenía adentro para que Job se pudiera arrepentir. Pero entonces uno dice, pero entonces si Job no sabía lo que tenía, ¿por qué Dios lo llevó a ese lado? Porque Dios tiene que haberle hablado, dice, en sueños o en visiones, de una o de otra manera, pero Dios te tiene que haber hablado del lado de la misericordia antes de llevarte a esto. Sí. ¿Cuántas veces Dios nos habla, hermanos? Y uno, no digo que todos los sueños sean que Dios nos está hablando, pero hay sueños que uno sabe que Dios le está hablando. Por ejemplo, si usted sueña que está agarrando a palazos a su vecino o a su vecina, uno dice, ay, qué cosa, ¿por qué habré soñado eso? Pero qué horrible. Profeta. Y mucha gente lo espiritualiza diciendo, te reprendo, Satanás, eso no es de Dios. Por supuesto que no es de Dios, pero Sí. ahí tiene que ser Dios hablando. ¿Por qué soñé yo que estoy pegándole a mi vecino? Y uno Por dice, el pero es que yo no he enojo que tenido tengo. nada con mi vecino. Yo nunca he tenido ningún problema con mi vecino. Eso tiene que haber sido la cena que comí, que me dio un sueño, me dio pesadillas. No, hermanos, cuando soñamos cosas tan específicas, voy a ser un poco más, irme un poco más allá. Si alguien sueña que tiene la esposa de alguien o el esposo de alguien, podríamos decir, ¡qué horror! ¿Cómo pude haber soñado eso, Señor? Yo reprendo al enemigo y eso fuera de mi vida. Sí, repréndalo, pero antes de reprenderlo, vaya al Señor y doblemos rodillas y digamos, Señor, es obvio que tú me estás diciendo que en mi corazón hay adulterio o que en mi corazón hay deseo de matar, vengarme, cuando sueño que estoy pegándole a mi vecino, por ejemplo, o a mi vecino. Cuando sueño que yo me quedé con el carro de alguien, qué sé yo, cuántas cosas no soñamos, hermanos, muchas cosas tan raras, tan extrañas que uno dice, pero ¿por qué soñé esto? ¿De dónde soñé esto? Yo creo que en la primera vez les conté, ¿verdad? Cómo Dios me habla en sueños y se lo agradezco. Y yo desde hace mucho tiempo me propuse escribir los sueños que Dios me da.
porque después a uno se le olvidan los detalles. Sí. Y cuando he ido a mi cuaderno, cuando a veces Dios me ha hablado, me ha dado la revelación de un sueño con otro sueño, pero Dios sí nos habla en sueños, en visiones. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la palabra oral. Cuando estamos en la iglesia y estamos escuchando una prédica, no pensemos que eso es para el que está a la par nuestra. Sepamos que Dios nos está hablando a nosotros. Entonces, así le dijo Eliú, Job, o sea, ¿por qué te sorprendes? Dios tiene que haberte hablado, pero no entendiste. No lograste ver qué era lo que Dios te estaba diciendo. No lograste atender del lado de la misericordia. No lograste atender del lado de la verdad, de la fuerza que Dios estaba tratando de mostrarte si tan solo te arrepentías, ¿verdad? Entonces, pero pues Job no lo vio, así es que tuvo que ser llevado a este otro lado. Entonces, Dios por amor, por su misericordia nos lleva también al lado de la corrección. Como les dije, ¿cuántas veces como padres tienen ustedes que corregir a sus hijos? Y no, es difícil. Yo sé que yo he visto y he escuchado que los padres sufren más cuando tienen que corregir a sus hijos que los hijos mismos. Duele corregir a los hijos, duele tener que reprenderlos, duele tener que ponerles ciertos castigos, pero un buen padre sabe que debe corregir a sus hijos, porque el amor, esta es una frase mía, también el amor duele. Así. O el amor también duele. A veces tenemos que dar un amor de este otro lado, ¿verdad? Como padre. Y si nosotros, siendo malos, como dice la palabra de Dios, corregimos de acuerdo a lo que más o menos pensamos y sentimos que es la manera correcta, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, el Padre de Padres, nos va a saber corregir? Él nos dice con amor, con dulzura, con misericordia, con verdad, con perdón, esto se tiene que ir, tienes que corregir esto ya no lo quiero, no quiero ver esto aquí, no quiero ver esto allá. Pues dicho de manera coloquial, ¿verdad? Pero si nosotros decimos, ay no, y no ponemos atención, tarde o temprano, Dios nos va a corregir del otro lado. ¿Cuántas veces Dios ha puesto su dedo en nuestro enojo, por ejemplo? Que ese es nuestro tema, ¿verdad? Así es que por eso insisto en eso. ¿Cuántas veces? Y a través de este estudio seguramente Dios está poniendo y va a poner su dedo en nuestro enojo. Sí. Y uno dice, pero es que tengo derecho. Es que nadie entiende lo que a mí me pasó. Es que nadie entiende lo que a mí me hicieron, etcétera, ¿verdad? Razones y justificaciones, muchísimas, hermanos. Pero lo que tenemos que hacer es de ir al Señor y decirle, Señor, sí, si hay una justificación o hay una razón más bien para mi enojo, pues de plano, pero tú no quieres que yo tenga esto en mí. Pero así es que yo voy a dejar, Señor, yo no quiero tener que ser reprendido o corregido del lado de la ira o del lado del enojo. Sí. Así es de que ya me detuve un montón en esto, pues Dios sabe por qué, ¿verdad? Amén, así amén. Es de que en este otro lado, en Dios hay odio, y ahorita lo vamos a ver. También Dios también tiene tristeza. Hay una tristeza en Dios. También en Dios hay enojo. También en Dios hay envidia y celos. Y uno dice, ¿qué? Sí, ahí van a ver. Pues también dice la muerte. Pues no es que Él sea muerte, por supuesto que no. Pero Él usa la muerte para redimirnos. También usa la contención, ¿verdad? Etcétera. Así es que vámonos, por favor, a el odio. El odio básicamente es aborrecer, es aversión, es contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiar, odioso, dice también, ¿verdad? Etcétera. Entonces, si alguien me ayuda, por favor, ahí veo a la hermana Lucy, no sé si ya tiene volumen. No tiene, hermana Susi. Ok, entonces tú, hermano Eric, por favor, sí. En Proverbios 6, ¿sí? Versículo 16 al 19. Con mucho gusto. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, ¿vieron que dice? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Wow, esas son palabras que nosotros usamos, ¿verdad?
es que aborrezco eso, es que detesto eso. Y uno dice, jamás pensaría que Dios aborrece algo, para que vean que en Dios está esto, o más bien de Dios sacamos esto, pero nuestro aborrecimiento es hacia los demás. Nuestro aborrecimiento es corrupto, nuestro aborrecimiento fue corrompido por la semilla del Leviatán, del enemigo, la serpiente. Sí, es El cierto. aborrecimiento en Dios siempre es en contra del pecado, no del pecador. Siempre es en contra del pecado. Entonces dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y ya lo leímos, ¿verdad? Qué cosa más tremenda. Ahora, por favor, el Salmo 5:5, hermana Meli. Salmo 5:5. Los Ajá. insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Obviamente no es que Dios aborrezca a la gente, pero aborrece la iniquidad, ¿verdad? Amén. Ok. El otro, Salmo 11:5, hermano Ricardo, por favor. Amén. Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Tremendo. ¿Lo ven? Amén. Sí. O sea, es impresionante. Dios sí aborrece. Dios sí aborrece, pero no es, no es al pecador, es lo que hacemos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si nosotros estamos caminando por un mal camino, o sea, Dios no va a estar contento. Dios no va a estar feliz, Dios no va a estar agradado. Si nosotros somos, como leímos en Proverbios, 6 cosas abomina Jehová y aún 7, aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y vimos cuántas cosas. Si esto está en nosotros, Dios no va a estar agradado. Y Dios aborrece las manos presurosas al mal, creo que leímos, ¿verdad? Hermano Eric, ¿lo puedes leer otra vez, por favor? ¿Cuál es la cita? Perdón. Proverbios 6:16. ¿Perdón? Proverbios 6:16. Sí, con mucho gusto. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Ok, La, perdón, hermano Eric. Ajá. Los ojos altivos. Aquí ninguno de nosotros podemos decir, yo no tengo eso. Sí, Porque amén. más de alguna vez se nos ha salido la altivez, hermanos. Y vemos menos a los demás. Entonces uno dice, ¡qué horror! Entonces, en otras palabras, Dios aborrece eso en nosotros. Dios nos ama a nosotros, pero Dios aborrece eso. Y esas cosas se tienen que ir. ¿Una más, hermano Eric? Sí, la lengua mentirosa. Ay, Ouch. tremendo. Ya ni digo más. Solito se explica, ¿verdad? Etcétera. Entonces, para que vean que todo eso está en nosotros. Mejor si danos uno más, por favor. Las manos derramadoras de sangre inocente. Oh, wow. ¿Cuántas veces derramamos sangre inocente? Difamamos a alguna persona, algún hermano, y pues lo dejamos mal y la persona ni en cuenta, etcétera. Entonces, todo eso en nosotros se tiene que ir porque Dios lo aborrece. Amén. Dios abomina eso en nosotros. También dice el que siembra discordia entre hermanos. Sí. Así es de que todo eso lo tiene, Dios no ama eso. Por supuesto que Dios no va a estar contento con nosotros, con eso en nosotros. Y eso se tiene que ir. Pero Dios nos va a redimir de todo eso si nosotros se lo permitimos. Pero hermanos, yo le he orado muchas veces al Señor y le he dicho, Señor, yo no quiero tener que entender del lado de la ira. Yo sí quiero entender del lado de la misericordia. Yo quiero ser una hija obediente que a la primera, cuando Dios me dice algo, yo dejarlo, quitarlo, pero a trabajar y dejar ir. Así. Amén. Amén. El otro, Salmo 11:5, ya lo leí el hermano Ricardo, ¿verdad? Sí, sí, amén. Y Cristel, ¿me ayudas con Isaías 1:14, por favor? Muy bien. Isaías 1:14. Sí. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Wow, tremendo. Eso Sí. es todo un principio, pero básicamente ¿de qué nos sirve hacer un montón de piruetas espirituales, diría mi esposo, si no estamos agradando a Dios? O sea, no se trata de cuánto le demos a Dios, sino cuánto dejemos que Él haga en nosotros. Amén. Amén.
Amén. Bueno, vimos, verá, cómo Dios tiene este odio. Hay muchos versículos que pueden probar esto, pero ahora la otra cosa que Dios también nos redime, por así decirlo, con tristeza. ¿Ok? Tristeza es lamentar, llorar, llevar luto básicamente, ¿verdad? Acongojarse. Y en Ezequiel 3:15, hermano Eric, por Yo lo favor. tengo. Muy bien. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos Perdón, estaban. 31:15, ¿no dije? Dije Sí, 3, ¿verdad? 31. 15. 31:15, Sí, perdón. perdón, Eric. No hay pena. 31:15. Sí. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Ujú. Hasta ahí. O sea, Dios también hace luto. O sea, Dios también se acongoja. Dios también se lamenta, ¿verdad? Aquí, pues, es todo un contexto. Pero ahora, por favor, vámonos al Salmo 77 para que vean, vamos a ver cómo Dios también tiene enojo, cómo en Dios está esto. Enojo, perdón, Salmo 77, Versículo. 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Ok? Pues está diciendo cómo Dios sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y si se recuerdan, Dios, pues cuando Dios sacó a Israel, después de las 10 plagas y Faraón no quería dejarlo ir, pero finalmente Dios sacó a su pueblo y lo redimió, ¿verdad? Y cómo Dios tuvo que abrir las aguas, y dice ahí, la hermana Hicks lo dice en el libro, me encanta cómo lo dice, porque dice básicamente el enojo de Dios. Por supuesto que estamos hablando de enojo santo, no les había dicho así, tristeza santa, el odio santo, ¿verdad? Que hay en Dios para redimirnos. Dios sacó a su pueblo por así decirlo, el enojo fue de Dios, su enojo santo por la esclavitud que ellos habían vivido. Dios vino y abrió el mar rojo y los sacó. Amén. Amén. Correcto. Amén. Sí, amén, amén. 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 Bueno, ahora vámonos por favor a, bueno, esta porción es tremenda. Segunda de Reyes 17, es larga, voy a dejar que la lea el hermano Ricardo. Amén. Segunda de Reyes 17, versículos 6 al 23. Ya no tenemos mucho tiempo, pero Amén. Del 6 al 23. sí, hermano Ricardo, por favor. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halach, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Una Mas pausa ellos aquí, no hermano ve, Ricardo. Una pausa. perdón, ¿Ven cómo sí. dice? Primero describe cómo el pueblo de Israel no caminó como Dios les pidió. Lo que Sí. dice que hicieron cosas muy malas, dice ahí, tremendo. Pero acaba de leer, hermano Ricardo, aquí dice cómo Dios los amonestó a Israel, dice, y a Judá, por medio de
los profetas y los O sea, videntes. del lado de la misericordia, hablándoles, diciéndoles, corrijan sus caminos, regresen, ¿verdad? Etcétera. Entonces, y dice, volveos volveos de vuestros malos caminos. Y es lo que Dios siempre hace. Dios nos Amén. quiere redimir siempre Él nos quiere redimir y siempre va a llegar a nosotros hablándonos, tratando de hacernos recapacitar. Pero sigamos. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Tremendo, ¿verdad? Tremenda porción de la palabra de Dios, y Amén. la verdad es que debiéramos leerlo despacio en oración y decir, Señor, ayúdame a mí a no llegar a este punto, ¿verdad? Amén. A no tener que provocar a Dios, como dice, provocaron a Dios a ira. Yo no quiero provocar a ira a Dios, porque Dios es un Dios bueno, y Amén. aún su ira es buena. Porque como les dije al principio, hermanos, nosotros solo todo lo vemos con este filtro, nuestros ojos corruptos, nuestro ojo maligno, y uno dice, no puede ser que Dios se aire, pero Dios sí se aira. Ahora la ira de Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que nos encendemos en ira y tiramos y golpeamos o hacemos lo que sea, o le quitamos el habla a la gente, o decimos esa persona se murió para mí, etcétera. No, la ira de Dios es otra cosa. Amén. Es su mismo amor atrayéndonos, porque como un padre, ¿verdad? Ya lo hablamos. Así es de que aquí esta porción es clarísima. Como Dios primero les habló, les dijo, Sí. vuélvanse. Ya les había dado sus estatutos, sus mandamientos. Ya Dios nos dijo cómo quiere que caminemos. Ya sabemos a través de la palabra de Dios qué es lo que Él espera de nosotros. Entonces, y lo que hemos visto es que nuestra naturaleza necesita ser transformada, conformada, regenerada, ¿verdad? Sí, sí. Regresar al estado original. Ni ustedes ni yo reflejamos a Dios todavía como quisiéramos y como debiéramos. Por lo menos ya un poquito debiera verse de Jesús en nosotros. Y sí es cierto, sí, la gente ya ve algo de Jesús en nosotros por la gracia de Dios, pero todavía hay muchas cosas en nosotros que no reflejan su naturaleza. Así Y esas es. cosas, nosotros, yo estoy segura, hermanos, que ustedes, tanto como yo, queremos que el Señor nos redima de el poder del pecado que todavía opera en nosotros. Sí, sí, amén, Amén, amén. amén. Entonces, yo también estoy segura que ustedes, al igual que yo, no queremos tener que llegar al otro lado de la balanza, ¿verdad? Donde Dios nos va a redimirnos, pero ya no con misericordia necesariamente, ya no con tardo para la ira, su nombre de tardo para la ira, sino que con su nombre de que no tendrá por inocente al culpable, sino que visita la maldad de los hijos, de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Amén. Amén. Así es de que espero no haberlos confundido. Esto es un poco, es bien profundo y no es fácil explicarlo.
Que Sí, Dios nos ayude a entenderlo, pero la voluntad de Dios siempre empieza por redención. Nuestra voluntad, como vimos la semana pasada, nuestra voluntad se torció y siempre la revelación, ¿verdad? Yo decido que esto, así es como quiero que sean las cosas, así me gusta y así voy a hacer, pero la revelación de Dios, perdón, la voluntad de Dios siempre empieza por su redención, por Jesús, sí, ¿verdad? Amén. Todo lo que nosotros hacemos, el camino de un cristiano siempre tiene que empezar por la redención o por la cruz, por el Señor Jesucristo. amén. Entonces, la transformación de nuestra naturaleza igual tiene que empezar por la redención. Jesús nos quiere redimirnos, Jesús quiere redimirnos de este poder del pecado que está en nosotros, que nos gobierna, que nos maneja, que nos traiciona, que nos hace meternos en tantos problemas. Pero nosotros decidimos de qué lado queremos aprender, del lado del bien o del lado del mal, del lado del día o del lado de la noche, del lado de la claridad o del lado de la oscuridad, o del lado de la misericordia o del lado de la reprensión. Sí. Así Amén. es que yo creo que no hay necesidad de llegar a la reprensión si podemos aprender a la primera. Amén. Sí. Amén. Amén. Espero haberles dejado algo. Espero que hayamos recibido algo. La otra Sí, semana, amén. con la ayuda de Dios, vamos a elaborar un poquito más, ¿verdad? Poco a poco, este tema es bien amplio, la hermana en su libro profundizó tremendo. O sea, Dios le abrió los ojos de una manera increíble, que Dios nos abra a nosotros los ojos para vernos a nosotros mismos, para ver a Dios, y entonces vamos a poder vernos a nosotros mismos. Amén. 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 Diga, y que el Señor selle su palabra y avive su verdad en cada uno de nosotros. Amén. 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 Pastor Ricardo, ¿usted nos haría el favor de terminar en oración, por favor? ¿Cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Oremos, hermanos, qué tremenda palabra hemos recibido esta noche, que Amén. nos rete, que nos transforme en la medida que dejemos que cobre vida en nosotros. Oremos. Amén. Padre bueno, Sí. agradecemos, Señor, hoy esta porción que nos has dado, Señor. Yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que quede sembrada, Señor, en tierra fértil, Señor. Que no quede sembrada junto al camino, Señor. Que no quede sembrada junto a espinos, Señor, ni junto a rocas, Señor, sino que quede sembrada en un corazón, Señor, que esté listo para recibirla, Señor. Que atesore la palabra, que la agradezca, Señor. Que sepa, Señor Dios Padre, un corazón que sepa que no somos dignos, no somos merecedores, Señor, pero que tú ahí estás fielmente dándonos la palabra cada día, Señor. Ayúdanos a tener gratitud por ella, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, Señor. Abre tú, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver tu ley, para que podamos ver tu palabra, para que podamos ver los principios en esto, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios Padre, a ser obedientes, a escuchar la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta experiencia con tus nombres de misericordia, Señor, con tus nombres de bondad, de perdón, Señor, de redención para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser necios, Señor. Ayúdanos a no ser desobedientes, Señor, sino todo lo contrario, Señor, Dios Padre. Ponemos en tus manos hoy, Señor, nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor. Los traemos al pie de la cruz, Señor, al altar, Señor. Dios Padre, no queremos ser controlados nosotros por nuestro enojo, no queremos ser controlados por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, Señor. Queremos rendirnos, Señor. Queremos aprender a ser como Jesús, Señor. Queremos que la naturaleza de Jesús crezca en nosotros cada día más, Señor. Que podamos parecernos más a Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa hermosa estatura espiritual del Hijo de Dios, Señor. Ayúdanos a morir cada día más a nosotros mismos para que tú puedas crecer en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo clamo por cada hermano, por cada familia, Señor, por cada país que está aquí representado, por cada ciudad, Señor Dios Padre. Padre, bendícenos, Señor, y que esta palabra hoy pueda dar fruto, pueda germinar, pueda tener los recursos necesarios, pueda tener el agua del Espíritu, el agua de la palabra, Señor, que traiga vida a nuestro corazón, Señor. Clamamos hoy, Señor, para que tú nos des los recursos que necesitamos para seguir creciendo. Señor, ayúdanos a no ser necios, Señor, a no ser tercos, a no ser obstinados, Señor. Circuncida tú, Señor, nuestro corazón de la obstinación, Señor. Circuncida tú nuestro corazón, Señor, de
de ser tercos, Señor, porque lo somos, muchas veces lo somos, Señor, y nos arrepentimos de eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mansos, a ser humildes como tú lo fuiste, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos porque sabemos, Señor, que tú tienes los recursos que necesitamos para ser transformados, Señor. Clamamos porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Clamamos hoy porque esta palabra no se la lleven las aves de los cielos, Señor. Clamamos porque esta palabra no quede ahogada, Señor. Clamamos porque esta palabra cobre vida en nuestros corazones, Señor. Pueda crecer, Señor. Pueda dar fruto en el nombre de Jesús. Hoy clamamos en el nombre de Jesús por la vida de nuestra pastora Susi, el pastor Carlos, Señor. Clamamos por sus vidas, Señor, clamamos por su salud. Señor, fortalécelos, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Dales más sabiduría aún, Señor, de la que tienen, Señor, para poder instruirnos, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos das, Señor, de poder acceder a esta mesa, de poder comer de esta comida, Señor. Gracias, Señor. La atesoramos, Señor. La agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor Dios Padre. Amén y amén. 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 Amén.